Vale, muchas gracias, Kelvin. Eh, bueno, les comentaba, a pesar de que esta es como una sesión de configuraciones básicas, eh, hay cosas que sí me gustaría hacer como muy puntuales hablando de solución de problemas. Aunque vamos a retomarlo en otra sesión, pues aquí también ya saben, me gusta darles muchos consejos acerca de este tipo de situaciones. Entonces, bueno, vamos a ver los pasos para configuración y algunas preguntas frecuentes, ¿no? de ambos grabadores. Configuración básica. Bueno, pues aquí es algo bastante sencillo. Creo que todos estamos familiarizados con la instalación y en su defecto reemplazo de un disco duro. Aquí en esta parte me gustaría hacer un pequeño comentario. Eh, hay a veces tenemos problemas con nuestro equipo. Sobre todo, creo que es algo muy habitual cuando pues, se reinicia constantemente nuestro grabador. ¿Por qué es importante conocer este paso? Porque en la mayoría de los casos, uno de los principales motivos por el cual sucede esto, que se reinicia el grabador, es un disco duro pues no, que está en mal estado o a veces cuando ya lleva mucho tiempo en uso. Y aquí me gustaría darles este consejo. Recuerden que los grabadores siempre deben de tener discos duros que son fabricados específicamente para este tipo de funciones. Aunque parezca que cualquier disco duro nos puede servir, o sea, el de una PC convencional, a lo mejor incluso he visto que sacan discos duros de consolas y los instalan en nuestros grabadores. Estos equipos no son idóneos para este tipo de funciones. ¿Por qué? Porque no están preparados o diseñados para estar funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana. Y justamente voy a ese comentario que nos acaba de decir Kelvin. Hay discos duros que están en mal estado que nos entorpecen el equipo. Yo creo que les ha pasado por lo menos alguna vez donde quieren manipular el grabador y no se mueve el mouse o queremos entrar al menú y de plano no lo abre. Esto es muy probablemente por una cuestión de disco duro. Dice, algunos instaladores perforan con taladro la carcasa del grabador para fijarlos en alguna superficie y eso daña la placa muchas veces. Justamente, eh, claramente esas son malas prácticas, ¿no? A la hora de hacer la instalación. Eh, de hecho, el grabador, pues los grabadores siempre tienen perforaciones que están específicamente para el montaje, ya sea, bueno, de preferencia debe de estar en un lugar donde esté fijo, una base horizontal. Si se quiere instalar de otra forma, bueno, pues no hay que alterar la carcasa del equipo, justamente por eso. Si llegamos a usar un tornillo que esté tocando la placa del grabador, bueno, pues podemos ahí hacer un corto o hacer cosas que pueden afectar el funcionamiento del equipo. Entonces, esto es muy importante. Como ven, parece que son configuraciones básicas, pero hay cosas que sí es importante tomar en cuenta porque luego, aunque parezca extraño, llegan a suceder, ¿no? Como este tipo de cosas. Entonces, en resumen, con esta parte, sí deben de tener mucho en cuenta estas situaciones, ¿no? Que si un disco duro lleva mucho tiempo, que eso también nos ha pasado, equipos que llevan 5 o 6 años en funcionamiento, recuerden que los discos duros también tienen un tiempo de vida y el tiempo de vida es las veces de sobreescritura. No recuerdo exactamente cuál es el número, pero sí tienen un tiempo de vida. Entonces, cuando este tiempo de vida llega a su fin, empieza a suceder eso. ¿Por qué sucede esto? Porque el equipo no puede leer bien la información, eh, todo este tipo de situaciones que entorpecen el funcionamiento de nuestro equipo. Entonces, antes de contemplar otras situaciones como eh, fuente de voltaje o firmware, sí les recomiendo que revisen el estado de su disco duro.
¿De acuerdo? Algunos modelos, me parece que específicamente los NVRs, o creo que ambos, la verdad, ahorita no recuerdo exactamente, tienen una herramienta para diagnóstico de el estado de salud del disco duro. Entonces también vale la pena revisar eso. Si el amperaje del adaptador fuente de poder afecta el rendimiento del disco duro, sí, también. eh, Esto puede llegar a suceder. Recuerden que, pues, a final de cuentas, la placa madre de nuestro grabador tiene una parte que es, o sea, una es la fuente para nuestro equipo y aparte necesitamos enviar voltaje al disco duro. Entonces, sí nos ha llegado a suceder que una fuente en mal estado, en el peor de los casos, pues llega a afectar al disco duro, dejándolo eh, no funcional. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto. Y ahí mi compañero hace un comentario: si tendría un impacto, debe garantizar un suministro eléctrico estable al equipo. Dice, hoy revisamos un XBR que no entra en funcionamiento de forma normal y al revisar el disco tenía exactamente, justo ese es lo que comenta, ¿no? Nuestro compañero Johan. Es un equipo que tenía 53,000 horas de uso, pues imagínense, ¿no? Pues ya estaba eh, demasiado gastado el equipo. Entonces, sí es importante esta parte, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Eh, una vez que dice Elber, nuestro compañero Elber, dice de hecho XBR, el problema que tengo con este equipo no reconoce ninguno de los puertos USB, le he restablecido valores, sin embargo, el problema persiste. Hay un consejo muy rápido, compañero Elber. Hay que echar un vistazo a la versión de firmware. Ahí nos ha llegado a suceder que eh, llegamos a instalar una versión de firmware. Sobre todo recuerden que hay algunos equipos que son el mismo modelo, pero tenemos versión uno y versión 2. Eso nos ha pasado mucho, que instalan la versión 2 en la versión uno y ocurre esto, que dejan de funcionar los puertos. Entonces, primero te sugiero que descartes eso, que la versión sea exactamente la que corresponde, y si no, pues hay que revisar que no sea algún tema físico. Luego a veces los puertos USB se aterrizan y se dañan. Bueno, ahí está haciendo un comentario nuestro compañero Kelvin. Dice, por ejemplo, tengo un NVR con dos puertos de disco duro y le coloco dos discos. Puedo usar un adaptador de 8 amperes. O se necesita un amperaje más alto. Solo se necesita. Sí, justo para saber eso, necesitamos las especificaciones de la hoja de datos. Si me dice, este grabador soporta tantos discos duros y necesitas una fuente tal, con eso es más que suficiente. Lo único que sí hay que tener en cuenta es que al tener más discos duros, y lo especifica en la hoja de datos, se genera más calor. Entonces, recuerden que nuestro dispositivo bueno, cualquier dispositivo electrónico pues es sensible al calor. Muchas veces, como método de protección, si supera una temperatura, sobre todo el procesador, hace que se reinicie, precisamente para que no pase, no tengamos un problema con la temperatura del procesador. Vale, bueno, ahora vamos a continuar con la configuración del almacenamiento. Ya que vemos que está bien instalado, todo está funcionando correctamente, bueno, pues tenemos que hacer la inicialización del disco duro. Recuerden que una vez que lo instalamos, siempre nos va a pedir formatear el disco duro si es que no está formateado. Que por lo regular siempre que instalamos un disco duro nuevo, nos solicita este formato. También tengan en cuenta que si no instalamos el disco duro y no nos lo detecta, o sea, no está grabando nada, seguramente es porque no se ha formateado. Entonces, hay que tener en cuenta esta opción. De igual manera, bueno, pues aquí nos dice el estado de salud del disco duro y cómo va a funcionar. Por lo regular, siempre está como leer y escribir. Cerciórense de que así sea, porque si solamente está como read, pues obviamente no vamos a poder grabar, ¿no? Depende de las opciones que nos aparezcan, ¿no? Eh, ok. Ahora, tenemos varias opciones de configuración. Podemos generar grupo de discos o asignar una cuota de discos. ¿A qué se refiere esto? Nosotros podemos decidir cómo grabar.
Si se dan cuenta, bueno, pues aparece, bueno, como comentario adicional, esta opción solamente la soportan algunos equipos. Es decir, si no te aparece la opción, es porque simplemente no la soportan. Por lo regular, creo que la mayoría de los equipos siempre tienen cuota de disco y no siempre disk group. ¿Esto por qué no es compatible? Porque recuerde que hay grabadores que solamente tienen capacidad para un disco duro y pues obviamente no puede ser un grupo de discos con uno solo. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve? Si por alguna razón queremos hacer, ya saben que por defecto tenemos, no sé, dos discos duros, entonces está grabando y se llena uno y va al otro. O sea, está llenando de forma arbitraria. No sabemos de qué forma, pero siempre está la información disponible. Sin embargo, si llegamos a tener una falla en el segundo disco duro, puede que tengamos pérdida de grabaciones de todos los canales. Entonces, si queremos evitar eso o queremos tener una protección contra eso, podemos establecer un grupo, por ejemplo, dos grupos de discos, ¿no? Entonces, yo quiero que en un disco duro estén los canales más importantes y en otro disco canales que no son tan importantes, ¿no? O que necesito que graben más. No sé, eso ya depende mucho de la función que ustedes deseen. Se crea aquí el grupo, por ejemplo, si tenemos aquí, como pueden ver, pues solamente aparece uno, pero si tuviéramos más, pues podemos poner, yo quiero que el canal 6 me lo grabe en el grupo 2, el 10 también en el 2 y el 7 quiero que sea en el uno, etcétera. Ustedes pueden asignar según las necesidades que ustedes quieran. Aquí pues tenemos la grabación del mainstream o substream. Podemos elegirlo. Recuerden que por lo regular solamente se almacena el mainstream. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es el video que tiene mejor calidad y pues el substream siempre es para monitoreo. Sin embargo, si por alguna razón también necesitas el substream, pues sin problema lo puedes grabar. Ahora tenemos la otra opción de cuota de disco. Eh, Aquí podemos establecer, por ejemplo, la grabación, los días, si queremos un bitrate en específico, bueno, esto para almacenamiento. Recuerden que también nuestros discos duros, bueno, más bien el grabador tiene una tasa de transferencia hacia el disco duro, que esto también impacta en la calidad del video. En nuestra hoja de datos siempre vienen específicamente en los grabadores, que viene más detallado que también suceden en los XBR, un, una tasa de envío de datos. Uno es por red, o sea, para el monitoreo, otro es para la grabación y otro para pista local, ¿no? Por la red local y otro es por la salida de Internet. Entonces, cuando tenemos esta información es justamente para la transferencia de datos hacia el disco duro. Aquí también tenemos la capacidad para almacenamiento de imágenes. Todo aquí lo podemos establecer según lo que necesitamos. Y se dan cuenta, esto es por canal, ¿no? Aquí podemos elegir el uno, podemos elegir dos los canales que necesitemos. Y aquí pues nos explica el proceso para hacer esta configuración. Este por lo regular tiene información por defecto que así como está funciona. Si ustedes necesitan hacer un cambio, pues lo pueden hacer directamente en esta parte. Ahora, hace ratito estábamos platicando un poco del grupo de discos. Yo creo que ya están bastante familiarizados con los arreglos RAID, que son arreglos que nos sirven para tener un respaldo de información. Es decir, tenemos un RAID 5, entonces podemos instalar varios discos para que si alguno falla, bueno, pues tenemos la información en otro y así sucesivamente, ¿no? Esto depende mucho del tipo de RAID que queramos utilizar. Aquí tenemos, déjenme, así me abre no me abre. Déjenme, me salgo tanto de la presentación para que veamos, permítanme, aquí está. Tenemos
Ahí está bien. Tenemos más detalles de la configuración RAID. Lo que abro, no estoy viendo si. Bueno, está ahorita mi compañero. Están hablando acerca de un disco duro que no reconoce el puerto USB. Espera que abra. Esta información también se las voy a compartir. Eh, Actualmente el documento está en inglés. Lo voy a traducir para que puedan ver en español sin mayor problema. Déjenme, está cargando todavía. Regreso a su lugar para ahorita continuar con la presentación. Bueno, está tardando un poquito en cargar, pero bueno, mientras carga el documento, eh, bueno, pues aquí nos dice los pasos a seguir, ¿no? Y bueno, una descripción dice, RAID es una tecnología que combina varios discos físicos independientes de diferentes maneras para formar un grupo de discos lógicos, proporcionando así un mayor rendimiento de almacenamiento que un solo disco, que es lo que les comentaba, ¿no? Y ahora, ¿cómo se crea el RAID? Bueno, pues nos vamos a este menú y seleccionamos la forma en la que va a trabajar. Creamos un RAID bueno, tenemos que seleccionar cuántos discos duros, bueno, los discos que tenemos disponibles y la creación con un solo clic. Eh, Aquí, bueno, nos dice que el soporte para la creación con un solo clic solamente es con RAID 5 y también el modo de trabajo solamente con RAID 5, ¿no? Que es el autoadaptativo, que funciona de esta manera, que el sistema automáticamente asignará la velocidad de sincronización de RAID de acuerdo con la carga comercial, o sea, vaya, según la cantidad de datos que estamos manejando, pues hace una adaptación. Igual tenemos la otra opción que es prioridad de sincronización, que los recursos se asignan primero a la sincronización de RAID. Por lo regular usamos autoadaptativo, o bueno, el self-adaptative, ya depende mucho de lo que ustedes deseen, cómo deseen trabajar. Y algo muy importante, recuerdan que les estaba diciendo que necesitábamos usar discos duros de videovigilancia para los grabadores. En este caso, si vamos a usar grabadores con arreglo RAID, sí es necesario tener discos duros de tipo Enterprise o empresarial. ¿Por qué? Porque estos tienen mejor velocidad de escritura o tasa de transferencia de datos. Y es muy importante para los arreglos RAID. Obviamente sí te va a funcionar si tienes un disco duro de videovigilancia normal, pero pues corres el riesgo de que de repente tengas algún fallo, ¿no? Entonces, de preferencia para evitar que esto suceda, que sean discos duros tipo empresarial. Tal cual, bueno, varían las marcas, obviamente, pues nosotros recomendamos que sean de nuestra marca, pero eh, también se pueden usar de marca siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios. Justamente es aquí lo que dice. Y para tener un RAID 5 se recomiendan 3, 5 o 9 discos. De hecho, creo que el mínimo para hacer un RAID 5 son 3 discos. Es decir, si nada más tenemos 2, aunque el grabador lo soporte, pues no vamos a poder hacer esta configuración. Ahora tenemos, dice la función al momento de hacer una creación de un grupo RAID, podemos hacer la configuración de un hot standby. ¿A qué se refiere esto? Es cuando un disco miembro del grupo que ya creamos está defectuoso o anormal, la opción hot standby reemplazará ese disco para evitar la pérdida de datos y garantizar la confiabilidad del sistema de almacenamiento. Tal cual, asignamos un disco duro que nos funcione como eh, un respaldo, pero no se va a estar usando, bueno, se va a estar usando, pero en caso de que algún equipo falle, alguno de los discos duros falle. Es decir, si llega a detectar el grabador que no se está escribiendo de forma adecuada, pues usa este disco duro que está asignado. ¿Cómo se hace la configuración? Igual, entramos al menú, que es muy similar. Déjenme Es en el mismo menú de almacenamiento, Hot Standby
y pues establecemos, ¿no? el tipo, ya sea como global o privado. Dice establecer, cuando es privado, establece el modo de espera activa para un grupo RAID en específico. Y dice aquí Global Hot Standby establece modo de espera caliente para todos los del grupo RAID. Es decir, cuando es private o privado, solamente espera para un grupo en específico. O sea, va a estar en respaldo a uno que nosotros hayamos asignado. Recuerden, como les comentaba, ¿no? Si tenemos algún grupo que tenga mayor importancia, pues lo podemos hacer así. Y si no, pues para cualquiera del grupo. Una vez que hagamos todas las configuraciones, seleccionamos OK y listo. Nos confirma aquí soporte Alta C, que sí son 3 para RAID 5. Y sí, justamente es 3. No estaba seguro si era 5, pero yo recordaba que eran 3. ¿Por qué? Porque pues simplemente vaya, según cómo funciona el RAID 5, pues no es viable que tengamos y simplemente no vas a poder. De hecho, ahí mismo te manda la advertencia. Mm, no me abrió el archivo, qué extraño. Bueno, vamos a continuar. Ahora, algo que ya vemos la parte de inicialización de cámaras, cómo hacer la configuración desde la misma interfaz, ya vimos todo esto, pero ahora vamos a ver algo que es relativamente sencillo, que es agregar dispositivos o cámaras al grabador, ya sea de forma automática o de forma manual. Recuerden que tenemos varias opciones, aquí nos aparecen en la interfaz. Podemos hacerla, bueno, aquí hacemos la búsqueda, nos aparecen todos los equipos que están dentro de la misma red, nos aparecen, aquí podemos filtrar, ¿no? Eh, todos los equipos que encuentre o los que no están inicializados o los que no se conectaron de forma automática. Y asimismo podemos agregar, es decir, si queremos, por ejemplo, tenemos este equipo, seleccionamos esta casilla, presionamos agregar y automáticamente nos va a aparecer aquí. Ojo aquí, si la cámara tiene la misma contraseña del grabador, se va a poner en línea de forma automática. Si la contraseña es distinta al grabador, nos va a aparecer fuera de línea y hay que ingresar la contraseña de forma manual. De igual manera, si por alguna extraña razón no aparece la cámara en este listado o algo similar, que no debería de ser así, pero llega a pasar, podemos agregar de forma manual. Va a abrir una ventana donde nos pide toda la información, la llenamos y aparece, si todo está bien, aparece aquí el equipo en línea. También podemos hacer la modificación de la IP. Aquí, pues, recuerden de preferencia, si todo está bien dentro de la red, pues si está en el mismo segmento, vamos a poder hacer el cambio de la dirección IP. A veces no aparece cuando hay dos IP iguales. Ah, sí, es cierto. De hecho, justamente es un buen comentario. En Config Tool, cuando tenemos dos equipos con la misma IP, aparecen repetidos, ¿no? Aparecen ahí como una sombrita rosa o roja. Y a veces en este caso llega a pasar o que no aparecen o de repente aparece una y de repente aparece otra o de plano no aparecen. Entonces, si por alguna razón no está en la lista, pues hay que verificar qué es lo que está pasando, tal vez con Config-Tool. Y sí es importante porque a pesar de que la agreguemos de forma manual, pues puede que se agregue, pero de repente se va a estar viendo una imagen, después otra. Eso, no, eso sí ha llegado a suceder, que agregan una cámara con IP duplicada y de repente aparece una imagen, después la otra, y bueno, es un lío. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto. Y miren, aquí aparece la ventana que les comentaba acerca de agregar manualmente. Bueno, pues esta es información. Aquí me gustaría hacerles un pequeño comentario. Cuando agregan cámaras de 2 canales, si ustedes las agregan de forma automática, en algunas ocasiones creo que nada más se agrega un solo canal. Entonces, la forma adecuada específicamente para estas cámaras de dos lentes es ingresamos aquí los datos, admin, bla, bla, bla,
Después, perdón, aquí está admin, después la contraseña, presionamos connect. Cuando nosotros presionamos esto, lo que hace el grabador es inicio sesión en el equipo. Si todo está bien, simplemente esto se ilumina, estos dos total channels. Entonces, cuando es de dos lentes, ya que iniciamos sesión, presionamos settings, seleccionamos el canal que queremos, uno o dos y listo. Entonces tenemos que hacerlo de forma manual, tanto para un lente como para el otro. ¿Vale? Aquí hay que tener, esto es importante porque a veces nos llega a suceder que no se agregan de forma automática. También podemos agregar eh, cámaras en formato RTCP. ¿Qué es el formato RTCP? O bueno, ¿a qué se refiere esto? Única y sencillamente es el comando API para, para, para poder acceder al stream que genera por ONBIF. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si por alguna razón tenemos una cámara que no esté cargando o que a lo mejor es muy viejita o que a lo mejor es de otra marca, podemos, bueno, este es el formato para nuestras cámaras, ¿no? Pero si a lo mejor es una cámara muy viejita y no está funcionando, podemos usar ese comando para agregarla al grabador. Esto depende mucho de la compatibilidad del equipo, si permite agregarlo. Por lo regular, la mayoría se puede, pero en otros no. Y aquí miren, esto es algo de lo que les comentaba, ¿no? Seleccionamos el fabricante, la dirección IP, usuario y contraseña, después connect y la cantidad de canales. Justamente así aparece. Esto también aparece cuando queremos agregar otro grabador, no solamente cuando son de doble lente, pero quería hacer el comentario porque es algo un poco recurrente, ¿no? Que no, o sea, lo graban de forma automática y no aparecen los dos lentes. Cuando tenemos un grabador, por ejemplo, aquí son 12 canales, bueno, pues elegimos qué canales queremos agregar. También en caso de que esto es recomendado, en caso de que tengamos algún problema con el grabador, que obviamente deseamos que no sea así, pero si llega a suceder que necesitamos restablecer el equipo y ya tenemos configurado todo, sobre todo con los NVRs, que ya tenemos la lista de cámaras agregadas y a lo mejor con configuraciones, podemos crear o exportar el archivo con la información y para después poderlo importar y reinstalar la información. Siempre se recomienda hacer un respaldo encriptado. Esto por cuestiones de seguridad. Aquí tenemos una opción. Recuerden que hay grabadores que tienen la opción de alimentación PoE para nuestras cámaras IPs. Esto, pues obviamente son para los equipos que tienen puertos traseros. Eh, Aquí nos va a servir este menú que aparece en los ajustes de cámara. Nos va a ayudar para saber cuándo sí se está enviando PoE y cuándo no, el puerto que está funcionando y más específicamente si necesitamos hacer un modo para mejorar la señal de alimentación PoE, que esto se refiere no tanto a mejorar las condiciones de video o de comunicación, esto simplemente funciona para, tenemos algunos modelos donde tenemos el famoso PoE 2.0, que es para cuando necesitamos tener comunicación con cámaras que están a más de 100 metros. Entonces, sí podemos hacer una mejora, pero esto va más enfocado a esta opción en nuestras cámaras. ¿Vale? Entonces, aquí nos da una sugerencia, dice el puerto mostrará el puerto uno o el puerto 2 que se ha agregado y las direcciones IP que se asignan de forma de fábrica es este segmento. Esto es importante porque si llegamos a conectar, creo que eso alguna vez recientemente nos ocurrió, que conectamos nuestra cámara por puerto PoE, pero la cámara no tiene DHCP, entonces bueno, más bien tiene, está habilitado DHCP, entonces asigna una IP en específico y después queremos acceder a ella y ya no se puede porque está en otro segmento, ¿no?
tal vez cuando se hace una configuración de DHCP a IP estática y bueno, no podemos acceder. Entonces hay que tener en cuenta este segmento se genera en el switch del NVR. Entonces, miren, aquí justamente lo que les comentaba, si el cable de red es largo o la calidad es mala, puede habilitar el modo de mejora que puede reducir la velocidad de red y mejorar la estabilidad. Y justamente esto es algo adicional. Cuando tenemos la opción de PoE 2.0, sí, extendemos la distancia, pero la verdad es que esto nos cuesta calidad. ¿Por qué? Porque se reduce la transmisión de datos. Es decir, ok, sí te permito que la cámara funcione a una distancia mayor a 100 metros, pero voy a necesitar, no te voy a transmitir más de cierta cantidad de datos. Conforme aumenta la distancia, reduce la transmisión de datos. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Tal vez si queremos usar una cámara a mucha distancia, pues que sea de la mayor resolución posible para evitar esto. Eh, Dice, bueno, aquí también podemos seleccionar el tipo de canal. Esto aplica en grabadores. Recuerden que tenemos distintos formatos, pero específicamente ahorita que estamos hablando de agregar cámaras IP, bueno, pues podemos transformar ciertos canales o más bien agregar a los canales que ya tenemos. Por ejemplo, en este grabador es uno de 8 canales. Podemos agregar del canal 9 a 12 como IP. También podemos cambiar estos mismos canales a IP, pero en algunos equipos sacrificamos detección inteligente. Ahora, también tenemos cámaras que son tipo Power over Coaxial, que esto también son cámaras análogas que alimentamos por el cable coaxial. Algo muy similar a la alimentación PoE, pero por cobre. Esta opción la podemos monitorear desde mantenimiento en nuestro grabador. Podemos ver la información, megapíxeles, bueno, resolución, perdón, y toda esta información, al igual que en nuestras cámaras IP. Creo que estamos más familiarizados con esta interfaz, pero en algunos casos usamos este tipo de conexión. Ahora bien, esto pues creo que va un poquito de la mano con lo que ya hemos visto acerca de nuestro plan de grabación. Yo creo que aquí lo importante que me gustaría mencionar, porque ya sabemos mucho cómo funciona, pero nos ha llegado a suceder que nos indican que no se están almacenando grabaciones y resulta que el usuario solamente configuró detección de movimiento. Entonces tenemos un plan de grabación como este, ¿no? Donde tenemos general y detección inteligente, pero no tenemos motion detection. Entonces, si no tenemos en el plan de grabación motion detection, no vamos a almacenar nada. Entonces, esto es muy importante. Funciona tal cual como en las cámaras IP, eh, solo que aquí, pues, obviamente, pues en el grabador. Aquí también podemos hacer un monitoreo de nuestro disco duro. Tenemos una calculadora para, según los canales que tengamos. Si se dan cuenta, creo que ya habíamos comentado esta parte del bitrate y que impacta directamente en el almacenamiento. Obviamente a menor bitrate, menor calidad, pero menor espacio que ocupa en nuestro grabador. Es decir, si nosotros hacemos un cálculo y todo esto bajamos el bitrate lo menor posible, pues vamos a tener eh, mayor tiempo de almacenamiento. Aquí mismo aparece una calculadora que podemos filtrar por espacio que ocupa en nuestro disco duro o por tiempo. Esto depende mucho el cálculo que ustedes necesiten. Aquí, obviamente, lo único que me gustaría resaltar es que esta calculadora está en función de lo que tienes conectado. Yo siempre les sugiero que, ya ven que hablaba mucho de la parte de ingeniería de nuestros proyectos. Eh, Cada que hacemos una instalación o que antes de que vamos a iniciar con una instalación,
es importante tener en cuenta o preguntarle a nuestro cliente, oye, ¿cuánto tiempo necesitas de respaldo? Eh, ¿Por qué? Porque a veces me dicen, oye, es que tengo este grabador con tantos canales, con este disco duro y quiero que me grabe más días. Pues ahí es muy complicado hacer que grabe más días. ¿Por qué? O sea, sí se puede hacer, pero necesitaríamos, tal vez en un caso extraño donde le dejaron un bitrate muy alto cuando no es necesario, sí podemos hacer un ajuste, ¿no? A lo mejor tenemos cámaras de 2 megapíxeles y todas tienen un bitrate de 4000. Bueno, pues ahí podemos reducir y vamos a ampliar el tiempo de grabación. Eh, pero volviendo a la parte del cálculo, sí es importante hacer esto y decirle al cliente, mira, si tú quieres tantos días de grabación, este cálculo me indica, obviamente es un cálculo aproximado, no es exacto, pero sí es muy cercano. Entonces, mira, tú necesitas tantos discos duros de tanto espacio y bueno, ya para considerar el precio, ¿no? Que por lo regular es lo que les importa. Entonces, vaya, sí es importante ver cómo está funcionando el grabador, pero como dato adicional, previo a esto, hay que hacer un cálculo. Ya tenemos herramientas, de hecho en Partner App tenemos una herramienta que nos ayuda a hacer esto. Si no, pues pueden a lo mejor optar por la fórmula que es manual, pero yo les sugiero que usen la herramienta que está en Partner App. Aquí, bueno, está más detallado lo que les comentaba, cómo hacer como la configuración del plan de grabación. Aquí nos seleccionamos esta opción y vamos a tener más detalles de cuándo queremos grabar, qué tipo de evento, etcétera, etcétera. Yo creo que en todos los modelos ya tenemos también una herramienta de lápiz donde podemos dibujar lo que nosotros queramos. De hecho, aquí cada línea, pues este es, por ejemplo, general, me parece que el siguiente es de movimiento, el siguiente es de alarma, después este MA que no recuerdo el significado, y el último inteligente, y aquí el de POS. Aquí podemos asignar cómo va a grabar, si es de forma automática, de forma manual o si de plano no queremos grabar. Se dan cuenta, aquí tenemos todos los canales. Si tenemos algún problema donde no nos está grabando algún canal, hay que verificar esta configuración. Recuerden que por defecto viene esto, eh, que solamente el mainstream se va a grabar de forma automática. Si ustedes necesitan que sea manual, bueno, pues lo tienen que configurar aquí, ¿no? Pero aunque por lo regular siempre esta es la configuración por defecto. SoftStream es muy extraño, de hecho nunca me ha pasado a alguien que necesite agregar, bueno, almacenar SoftStream, pero si por alguna razón el cliente lo necesita, pues hay que habilitarlo. Otra cosa importante, sobre todo para el envío de notificaciones a través de correo, necesitamos tener habilitada esta opción. Es decir, si nosotros queremos que nos notifique el canal 10, debemos de, además de hacer toda la configuración por correo, tener habilitada esta opción. Aquí tenemos los pasos para la reproducción. Es bastante sencillo. Nos vamos a la pestaña de búsqueda, seleccionamos el tiempo. Aquí nos muestra con un pequeño punto el día que tiene grabaciones. Eh, Seleccionamos el día, los canales que queremos ver y le damos en aceptar y nos va a mostrar toda la información de ese día. Creo que ahí es bastante sencillo. Ahí no está tan complejo, ¿no? Yo creo que son de las herramientas que más ocupamos. Aquí también podemos elegir qué tipo de evento deseamos ver, si es general, bueno, si queremos ver todos, o nada más queremos ver general, o nada más alarma, o motion, etcétera, ¿no? Esto depende mucho de lo que necesitemos. Aquí tenemos las herramientas para recortar determinado periodo y después hacer un respaldo a nuestra memoria USB. Aquí tenemos la configuración de detección de movimiento. Es totalmente lo mismo eh, con las configuraciones de nuestras cámaras IP.
todo lo que hemos visto, ¿no? Habilitar en el canal, bueno, seleccionar el canal, habilitar el tiempo en el que va a grabar o el horario, si queremos activar una alarma, si queremos hacer un tour, una vinculación con una cámara PTZ, todo esto lo podemos configurar. Ahora, tenemos una función, a veces dice, qué bueno que haces ese comentario. Cuando tenemos ese mensaje de over decode ability, recuerden que tenemos una capacidad de decodificación de nuestro grabador. Es muy importante en la revisión de las grabaciones, bueno, específicamente cuando lo hacemos desde el monitor, eh, no sobrepasar esta capacidad de decodificación. Hay algunos grabadores que en el datasheet podemos ver la capacidad de decodificación. Si esta nos dice, no puedo decodificar, o el máximo que puedo decodificar son 4 canales a 2 megapíxeles. Si yo quiero ver 6 canales al mismo tiempo, vamos a tener este problema. Entonces, si quieres ver varios canales al mismo tiempo y sobrepasa la capacidad de codificación del equipo, sugiero que se haga desde Smart PCC Lite o desde la misma interfaz. Por eso nos ocurre ese error. Ahora, la función de cluster es una función también conocida como redundancia. Es algo similar a, bueno, en principio es algo similar a la parte de write, pero no es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede acá? Si nosotros asignamos un dispositivo como cluster, si por alguna razón no podemos acceder al principal, este entra como respaldo. Es como otra forma de acceder a la información. Y bueno, aquí está explicado, ¿no? Es un método de implementación que puede mejorar la confiabilidad de los dispositivos. En un clúster puede haber N dispositivos primarios y M dispositivos en espera, es decir, el modo NM. El dispositivo principal, como les digo, está en funcionamiento y cuando falla este grabador principal, el dispositivo que está en espera reemplazará al dispositivo principal según la configuración que tenemos y pues la dirección que asignamos al equipo que está como clúster para después hacer una recuperación del dispositivo principal. El dispositivo en espera enviará automáticamente el video de vuelta al dispositivo principal. Es decir, llega a fallar entonces tenemos un respaldo de la información. ¿De acuerdo? Este es como funciona. Es decir, no es solamente para la cuestión de almacenamiento, porque en los writes es específicamente para esto. En un clúster, pues no es así. Es, además de almacenamiento, toda la información. Aquí tenemos la configuración. Bueno, teníamos en esta parte. Si lo soporta el equipo, nos vamos a esta parte. Tenemos que asignar el dispositivo principal, el que va a estar como respaldo. Y aquí los asignamos, ¿no? Main device, que pues obviamente es el mismo. Agregamos el subdevice, le vamos a poner un nombre, la IP que tiene. Y una vez que asignamos, bueno, podemos asignar una IP principal o una IP arbitraria o random, ¿vale? Entonces así va a funcionar. No todos los grabadores lo soportan. Eh, Esto depende mucho de las capacidades. El punto de venta. Dice, la zona de usted tiene que ser del mismo modelo y la misma cantidad de discos. De preferencia, sí. Digo, aquí nos va, bueno, tiene que ser, el modelo sí tiene que ser, o al menos que soporte la configuración de clúster. La cantidad de discos debería de ser así. Déjame que me apoye a confirmar mi compañero, porque al final de cuentas estamos haciendo un espejo de información. Entonces, bueno, ya nos confirma mi compañero que el modelo debe de ser de preferencia el mismo. Tenemos la configuración de punto de venta, que básicamente esta no es tan compleja. Lo único que tenemos que hacer es que coincidan las dos configuraciones. Específicamente en esta sección, tenemos que asignar la IP del servidor
y el dispositivo IP, que en este caso pues es el nuestro, ¿no? Que es la IP que tiene asignada. La IP del servidor es por lo regular el punto de venta, que es como una impresora. Bueno, no es como una impresora, es una impresora que es de donde va a recibir los datos. ¿Cuál es la función del punto de venta? Supongamos que hacemos una venta, valga la expresión, se recibe la información en el grabador y con esta información que tenemos a cierta hora en específico podemos hacer búsquedas de eventos. Entonces, más específicamente para darles un ejemplo, oye, es que llega un cliente que me dice que le cobraste de más o dos veces un producto. Entonces, bueno, a ver, dices, voy a buscar lechuga a tal hora y veo que solamente se cobró una vez. Si, o bien si sale duplicado, bueno, pues ahí podemos confirmar y también adicional a esto, pues podemos ver un pequeño video para comprobar qué fue lo que sucedió y todo eso. Entonces, esto va en función de todo esto. Eh, Ahora, esta es la parte de creación de cuentas. Aquí es bastante sencillo. Solamente aquí creo que me gustaría puntualizar. Anteriormente en DMSS podíamos iniciar con una cuenta distinta a admin. Hoy ya no es posible. Estas cuentas únicamente son funcionales, obviamente, para el uso directamente en el equipo, en el grabador, o bien en Smart PSS Lite. Si queremos hacer alguna restricción de permisos a través de esta cuenta, por lo menos para DMSS, tenemos que hacerlo a la hora de compartir el equipo. Ya profundizaremos más adelante en este tema, pero aquí creo que sería lo más relevante que me gustaría comentar. Se puede asignar un usuario y podemos quitar o añadir privilegios, ¿no? De sistema, en búsqueda y de vista en vivo. Así pues, pueden generar un usuario que se llame seguridad y que solamente tenga privilegios para ver el video en vivo y nada más. No va a poder hacer ningún tipo de configuración. Aquí tenemos el menú para hacer la configuración de correo electrónico. Ya habíamos hablado, me parece, de esta configuración en cámaras IP y es exactamente lo mismo. Tenemos que asignar nuestros servidores MTP. Esto va en función de el dominio. Si es algún dominio de compañías públicas como es Gmail, Hotmail, bueno, Outlook, Yahoo, todo el que se use, bueno, pues hay que ver cuál es el servidor que usan y se asigna ahí. Si es un servidor privado, pues igualmente hay que preguntar cuál es y asignar los datos, así como el puerto. Estos mismos usan unos puertos en específico, hay que asignarlos. Podemos habilitar la opción de enviar como anónimo. El usuario, este debe ser el usuario y la contraseña desde la cuenta de donde se van a enviar los correos y también la información de quién, del remitente o de quién va a enviar y a dónde vamos a enviar. Aquí podemos agregar eh, varias direcciones. Aquí establecemos el cómo se va a recibir el correo y el tipo de encriptación. Aquí tenemos este documento que también se los voy a hacer llegar porque hay compañías que piden un segundo paso de verificación. Entonces, aquí se explica específicamente para Gmail cómo hacerlo. Hay que tener mucho en cuenta esto porque si no iniciamos sesión correctamente en el grabador, no vamos a poder estar enviando correos. Anteriormente, creo que fue en alguna configuración de cámaras IP donde me preguntaban si todavía era posible agregar un servidor FTP. Y bueno, si es posible, esto depende mucho de la compatibilidad del equipo. Y bueno, pues es relativamente sencillo, se tiene que habilitar qué tipo de servidor debe de ser. En este caso se recomienda SFTP. Si es FTP, bueno, pues también lo podemos usar. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es
tiene mejor seguridad que el otro. Hay que tener en cuenta esta información. Yo creo que esto es lo más importante. La IP del servidor, el puerto y usuario y contraseña. Si no tenemos bien estos datos, no vamos a poder iniciar sesión en el servidor y por ende, pues no vamos a poder mandar la información. ¿Por qué les comento que esto es lo más importante? Porque si por alguna razón tenemos alguna restricción de puertos, sobre todo en el que se asigna, que en este caso pues es el 22, no vamos a poder estar enviando información, nos va a estar rechazando y nos va a decir que aquí cuando hacemos la prueba nos va a decir que ha fallado. Entonces, esto es lo que hay que tener, eh, hay que poner mucha atención, porque pues ya lo demás ya nada más es cuestión de qué es lo que queremos enviar, ¿no? El tamaño del archivo, los canales, aquí podemos elegir algún canal en específico o todos, los días que queremos hacer respaldo y el periodo. También si queremos hacer por evento o general. Les digo, esto es algo muy similar eh, a la programación de almacenamiento y nada más hay que establecer bien los datos de red de nuestro servidor. Aquí creo que ya platicamos, a lo mejor me adelanté un poquito, de cuando no inicia el grabador, platicábamos lo del disco duro, ¿no? Esto también ya lo estábamos platicando. Y pues aquí adicional, si no podemos iniciar sesión, eh, hay que verificar la red. Y algo que me gustaría comentar al respecto de esto es que si llegamos a tener grabadores muy antiguos que no son compatibles con eh, navegadores más recientes, no vamos a poder acceder. Hay algunos que a pesar de usar el modo compatibilidad, ya no podemos acceder. Ahí, la verdad, si necesitamos una solución, si el cliente no desea reemplazar el equipo por uno más reciente, bueno, pues lo que hay que hacer es tal vez configurar por config tool o si queremos monitorear, pues solamente por Smart PCS Lite. Pero la verdad es que ahí sí ya es estrictamente necesario, o bueno, no es estrictamente necesario, no, ya es altamente recomendable hacer un reemplazo del equipo. Pues con lo último, no podemos acceder desde el grabador hacia la cámara IP. Pues igual hay que verificar la conexión de red entre ambos equipos, que no esté en otro segmento. En algunos casos, sobre todo para cámaras que ya tienen tiempo, que son ya más viejitas, el protocolo de seguridad entre grabador y cámara puede que no sean compatibles. Hay que verificar que sea eso y tenemos la opción de agregar por OnBeef o bien habilitar el modo compatibilidad en nuestro equipo. Esto también ya lo platicábamos. Una es lo dice las cámaras y solo en Internet Explorer. Hay que ver exactamente, ahorita está ocurriendo mucho ese cambio en interfaz, sobre todo en las nuevas, en la que ya es como blanca con azul. Nada más hay que instalar el plugin necesario, pero si no se llega a visualizar, a veces bueno, tiene que ver, puede ser esto justamente lo que vemos en pantalla, que a lo mejor la decodificación de la PC no está funcionando bien, o bien simple y sencillamente pues ya no es compatible. Entonces, ahí sí hay que ver, depende el caso de la cámara, del modelo y la versión de firmware que tiene, pues sí hay que revisar cuáles sí se ven y cuáles no. Esto, bueno, va a lo que les comentaba de los recursos limitados de hardware del equipo y de transmisión de datos. Esto hay que poner mucha atención. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya nos pasamos ahí 2 minutitos de la hora. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. Ya vimos algunos datos, ¿no? Al principio de troubleshooting o de solución de problemas. Creo que nos quedamos ahí un ratillo, más de lo esperado, pero bueno, pues ya vimos eh, algunas situaciones que nos pueden llegar a ocurrir
en la cuestión de solución de problemas. No sé si tengan alguna otra duda. Eh, si no, pues ya finalizaríamos la sesión por hoy y bueno, las sesiones por esta semana. Vamos a continuar con configuraciones de grabadores. eh, las siguientes dos sesiones. Buenas tardes. Ajá, Una pregunta. Lo que pasa es que creería que la otra capacitación va a ser el día lunes siguiente, ajá. pero aquí en Colombia, pues los compañeros que estamos aquí en Colombia, por ejemplo, este lunes pasado fue festivo, el que sigue vuelve a ser festivo y pues muchos de ellos, por ejemplo, en mi caso, nos perdemos el tema de la capacitación porque pues ese día no laboramos y pues no estamos en las Ok, oficinas. ok, entiendo. Mm, déjenme revisar con mis colegas. Les voy a comentar esto. La verdad es que desconocía lo del lunes anterior. Creo que de hecho al inicio del programa pues sí se hizo ahí un cambio precisamente por esto. Déjame comentarlo con mis colegas para revisar si se queda el mismo día o tal vez hacemos un ajuste. Déjame revisar y te confirmo, ¿vale? Por favor. Ah, bueno. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Sí, ahí nos disculpa que aquí en Colombia nos gusta como que, bueno, nos gusta no porque no soy partidario de eso, pero los festivos son felices aquí. Ay, ay, Ok, ay. sí, sí, comprendo. Ah, Bueno, muchas sí, gracias. Un buen fin sí, de no, no, al semana. contrario, igualmente. Gracias. A ver, tengo aquí, escriban lo siguiente en un blog de nota y lo guardan con un archivo de pues se creará un explorador Edge antiguo para entrar con cámaras viejas y no tendrán problemas. Miren, aquí hay uno, la verdad, ese consejo lo voy a probar. Nos comenta soporte Altasec. Y se escriban lo siguiente en un blog de notas y lo guardan con un archivo .bps y creará un explorador Edge antiguo para entrar en cámaras viejas y no tendrán problemas. Create Object. Voy a probarlo y es bueno, la verdad ese nunca lo había visto. Gracias por ese consejo, lo voy a revisar hoy y bueno, pues a ver los resultados, ¿no? Bueno, pues nuevamente les agradezco mucho, agradezco enormemente su tiempo y pues nos vemos el lunes. Y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos por estar por acá. Nos Muchas gracias, vemos. y buen fin de semana, lo mismo. Gracias. Igualmente, gracias. Feliz tarde, profe. Gracias, hasta luego.